Introducción al estudio de la virología humana. ¿Qué es la virología? La virología es la rama de la microbiología que estudia los virus y las enfermedades que generan. Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y en la microbiología. Fue fundador de la medicina preventiva y experimentado científico en el campo de las ciencias naturales, a quien la humanidad le debe la vacuna contra la rabia y la pasteurización. La pasteurización es aquella técnica que permite eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo, que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y además desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Louis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología. Por sus trabajos se le considera el pionero de la microbiología moderna, con lo que inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Anton van Leeuwenhoek. En 1673, el holandés Leeuwenhoek inventó el microscopio óptico y así, por primera vez, pudieron observarse bacterias, protozoarios y algas. El impacto de las enfermedades virales en la historia humana es enorme. Las 4 enfermedades que predominaron en las épocas antiguas y medieval, que fueron conocidas por las civilizaciones greco-latinas, fueron la viruela, la rabia, la influenza y la poliomielitis. La viruela. La viruela era causada por el virus variola, que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Esta era una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. Durante cientos de años han ocurrido ocasionalmente epidemias de viruela. Sin embargo, después de un exitoso programa de vacunación mundial promovido por la Unión Soviética, se logró erradicar la enfermedad. La influenza es una enfermedad respiratoria grave, se contagia fácilmente de persona a persona y puede conducir a complicaciones graves, incluso la muerte. La rabia. El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus tipo 1 y tiene forma de bala o bastoncillo. La rabia es una enfermedad zoonótica viral de tipo aguda e infecciosa. Este virus ataca el sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad cercana al 100%. Este es un virus neurótropo. Su medio de transmisión es a través de los animales, como el perro, gato, entre otros. La rabia se transmite a través de mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con saliva del animal infectado. Es el murciélago. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso. La enfermedad la produce el poliovirus. La poliomielitis es altamente contagiosa y se propaga fácilmente de persona a persona. Es una infección causada por un miembro del género Enterovirus de la familia Picornaviridae de la especie Poliovirus. En el peor de los casos puede causar parálisis permanente o la muerte al paralizarse el diafragma. Breve historia de la virología. Realmente, el hombre tiene poco tiempo sobre la Tierra. A pesar de esta relativa juventud, cada día aprende más y más de sí mismo y de su ambiente. Esto gracias a su infinita curiosidad y a su gran capacidad intelectual. Gracias a ello, tenemos cosas como la microbiología, ciencia que estudia diversos organismos de tamaño diminuto, tales como parásitos, bacterias y virus.
El estudio de los virus se denomina virología. La virología se ha desarrollado junto a la humanidad misma, siempre a favor de ella, de tal forma que sus logros han incluso elongado la vida del hombre y en general mejorado la calidad de la misma. Pero, ¿qué realmente ha logrado la virología a través del tiempo? En 1892, Dmitri Ivanovsky ya se encontraba estudiando la enfermedad del mosaico del tabaco, con relación a unos filtros de cerámica que se usaban en aquel tiempo. En 1898, su trabajo fue repetido. En 1915 se descubrieron los bacteriófagos y antes de esta fecha ya se estaba estudiando la fiebre amarilla. En 1931 se crearon cultivos de virus en embriones de pollo. 2 años después se describe el virus del papiloma del conejo y en 1934 se estudiaba el carcinoma en ranas. En 1941 se demostró que el virus de la poliomielitis se multiplicaba en cultivo. En 1951 se generó leucemia linfoide en una rata. En 1952, Hershey y Chase demostraron que bastaba DNA para la duplicación del mismo. En 1953 se crea una vacuna para la polio. En 1957 se logra extraer ácido nucleico infectado con capacidad infectante. En 1960 se genera una vacuna para el sarampión. En los años 70 se encuentran que los sarcomas del hombre tienen cadenas de RNA homólogas. Pero al final de toda esta cadena de hechos históricos, ¿qué es un virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados. Estos necesitan de una célula huésped para reproducirse y se consideran agentes infecciosos altamente patógenos. Tienen un tamaño de entre 20 y 250 nanómetros y material genético ARN o ADN único. Yo les voy a hablar sobre la estructura de los virus y su tamaño. Bueno, vamos a decir que los virus son inferiores a las bacterias. Las bacterias se las va a estudiar en micrones y los virus se los va a estudiar en micrón. Los virus se los pueden ser observados con un microscopio electrónico. Y aquí una pequeña tabla sobre los límites de resolución. Como tenemos el microscopio óptico, que son de 250 nanómetros, el microscopio de fluorescencia, que es de 125 nanómetros, y el microscopio electrónico, que es de 0,5 a 0,05 nanómetros. Aquí tenemos el tamaño promedio de los virus, que los virus van en un promedio de 20 a 300 nanómetros, y el tamaño promedio de las bacterias, que va a ser entre 0,7 a 10 micrones. Y bueno, y también en esta parte ponemos a los linfocitos que estos van a equivaler a 10 micrones. En esto sería la parte de la estructura del tamaño de los virus.
Acotando a eso, también podemos decir que los virus de la familia más pequeña tenemos a la Picornaviridae, que una de las familias es la Picornaviridae, la cual tenemos a la poliomelitis, que este va a medir de 27 nanómetros. Y a los virus más grandes vamos a tener de la familia Poxviridae, que aquí tenemos a la viruela, que esta va a medir de 250 nanómetros. Y bueno, y continuando con la parte de la estructura, en la parte de la estructura vamos a tener que el virus tiene un ácido nucleico, un solo ácido nucleico, ya sea de tipo ARN o de tipo ADN. Vamos a tener que los ácidos nucleicos constituyen el nucleoide y están asociados. Buenos días, mi nombre es Milena Valderrama y voy a hablar sobre la morfología y simetría de los virus. Comenzando con la composición química de los virus, vamos a tener que están compuestos de ácidos nucleicos, de proteínas, de glúcidos y lípidos. La información hereditaria de un virus va a estar codificada en la secuencia de nucleótidos de su RNA o DNA. Los virus se van a clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a su tipo de ácido nucleico. Si es RNA, serían ribovirus, los cuales van a constituir, junto con los viroides, organismos hasta ahora conocidos donde el RNA es el portador de toda información genética. Habitualmente, en los ribovirus, el RNA es monocatenario, teniendo así togavirus, mixovirus, picornavirus, y siendo la única excepción los reovirus que poseen RNA bicatenario. Si es DNA, se denominan desoxirribovirus, los cuales habitualmente son bicatenarios, donde vamos a tener adenovirus, poxvirus y herpesvirus, con las excepciones de los parvovirus y circovirus que poseen DNA monocatenario. Los pesos moleculares del ácido nucleico dependen de la complejidad del virus y pueden variar de 1.6 a 160 millones de Dalton. Cabe recalcar que los ácidos nucleicos constituyen la base de la infectividad del virus. Continuando tenemos a las proteínas, glúcidos y lípidos. Las proteínas constituyen la mayor parte del virión, teniendo así de entre un 50 a 90%. Según el tamaño y la complejidad del virión, este puede contener desde 2 a 30 polipéptidos estructurales diferentes. Las proteínas del virión se pueden clasificar en estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales se definen así a las que están presentes en proporción importante y van a mantener la estructura del mismo. Estas pueden ser de superficie o internas. Las proteínas no estructurales son enzimas que se asocian a la estructura viral, pero que no forman cualitativamente parte importante de ella. Por ejemplo, la polimerasa RNA dependiente del virus de la influenza, que sí se incorpora al virión. Por último tenemos a los glúcidos y lípidos. Los virus con envoltura van a contener escasas cantidades de lípidos o glucolípidos que van a estar asociados a glicoproteínas presentes en la misma. Estos pueden estar en mixovirus y paramixovirus. A continuación vamos a hablar de la simetría de los virus. Esta va a estar dada por la estructura de su nucleocápside y puede ser de 4 tipos: helicoidal, icosaédrica, compleja y binaria. La simetría helicoidal se asemeja a una escalera en caracol. Pueden presentar una nucleocápside cilíndrica extendida o bien la nucleocápside arrollada sobre sí misma y recubierta por una envoltura, como lo es en el caso del virus de la influenza. Ahora, los virus con simetría cúbica o icosaédrica, estos van a ser poliedros regulares con 20 caras triangulares, 30 aristas y 12 vértices. Ellos pueden estar desnudos en el caso de los poliovirus o adenovirus, o pueden estar recubiertos de envoltura, como lo es en los togavirus.
La simetría compleja es donde no son ni helicoidales ni icosaédricos. Como ejemplo podemos mencionar a los poxvirus, en el caso de la viruela, el cual posee forma de ladrillo. Y por último, los que se denominan de simetría binaria debido a que poseen una cabeza con simetría icosaédrica y una cola con simetría helicoidal. Gracias. Mi nombre es Kerly Villafuerte Sánchez, le voy a hablar acerca del tema bacteriófagos. Los bacteriófagos, también llamados fagos, estos van a ser virus que van a infectar a la bacteria capaces de matar a las responsables de diversas enfermedades. Es por esto lo que representa una alternativa posible para hacer frente al problema de la resistencia de los antibióticos. Por lo tanto, los bacteriófagos se van a unir a la bacteria patógena huésped, introduciendo su material genético, se replican en su interior y destruyen. De esta manera, a partir de un fago, se producen nuevas generaciones de virus listas para actuar sobre el resto de bacterias del mismo tipo, originando una reacción de cadena que va a eliminar al patógeno. Tenemos aquí las familias de bacteriófagos. Como podemos observar, tenemos la familia Cortiviridae, la familia Cystoviridae, la familia Inoviridae, la familia Leviridae, entre otras. Los bacteriófagos van a medir de 20 a 200 nanómetros aproximadamente. Este va a estar dividido en cabeza y cola. En la parte de la cabeza vamos a encontrar una cápside proteica, un DNA en su interior. En la cola vamos a encontrar un collar, una lámina, núcleo, la placa basal y las fibras de la cola. En estas imágenes tenemos a la parte derecha, tenemos un corticovirus de un bacteriófago sin cola de ADN, y en la parte izquierda tenemos un levivirus de bacteriófagos de ARN. Los genomas de los fagos, estos pueden constar de ADN y ARN y pueden contener tan solo 4 genes o tantos como cientos. La cápside de un bacteriófago puede ser isosaédrica, filamentosa o en forma de cabeza, cola. La estructura de la cabeza y cola parece ser exclusiva de los fagos y sus parientes cercanos, y estos no se van a encontrar envueltos en los virus y las eucariotas. Por lo tanto, estos, como podemos observar aquí, tenemos la imagen del cuadro icosaédrico del corticovirus, el fago de la cabeza y cola, como podemos ver aquí, que estos van a ser fagos filamentosos y no virus. Infecciones por bacteriófagos. Los bacteriófagos, como otros virus, deben infectar a una célula anfitriona u hospedera para producir los pasos que van a componer el proceso de la infección, y se llaman colectivamente el ciclo de vida del fago. Algunos de estos fagos pueden solo producirse por medio del ciclo de vida lítico, en el cual hacen estallar y matan a sus células anfitrionas. Pero otros fagos pueden alternar entre el ciclo de vida lítico y otro ciclo de vida que es el lisogénico, donde no matan a la célula anfitriona, sino es que estos copian el ADN junto del hospedero cada vez que se divide la célula. Como por ejemplo tenemos un fago llamado Lambda, que va a infectar a la bacteria de la Echerichia coli, y esto puede cambiar entre los ciclos líticos y ciclo lisogénico. El bacteriófago se puede dar en 2 ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico vamos a tener 5 fases: la fase de fijación o absorción, la fase de penetración o infección, la fase de multiplicación o replicación, la fase de ensamblaje y las fases de lisis o liberación. Este ciclo va a permitir que un fago actúe como un virus típico, va a secuestrar a su célula anfitriona y va a utilizar los recursos de la célula para hacer muchos fagos nuevos. Lo que esto va a causar es que la célula estalle y muera en el proceso. Tenemos en la fase de fijación, las proteínas en la cola del fago se van a unir a un receptor específico, en este caso a los transportadores de azúcares en la superficie de la célula bacteriana. En la fase de penetración o segunda fase, el fago va a inyectar su genoma de ADN bacteriano dentro del citoplasma de la bacteria.
La tercera fase, la copia del ADN de síntesis de proteína. Se copia el ADN del fago y los genes del fago se expresan a partir de las proteínas, como las proteínas de la cápside. La fase de ensamblaje, esta de aquí, las cápsides se van a ensamblar a partir de las proteínas de la cápside y se llenan con ADN para hacer que los virus de las partículas del fago, para hacer nuevos partículas de fago. En la fase lisis o última fase, tenemos que el fago va a expresar los genes para producir que se hagan agujeros en la membrana. Tenemos en el ciclo lisogénico, va a tener 4 fases: la fase de fijación, la fase de inyección, la fase de integración y la fase de multiplicación. Este ciclo va a permitir que un fago se produzca sin matar a su anfitrión. No se va a producir la lisis inmediatamente de la célula, sino es que el genoma del fago puede integrarse en el ADN cromosómico de la bacteria o arquea hospedera, replicando así a su vez que el huésped establezca en forma de plasma, replicándose en forma independiente a la replicación bacteriana. Esto consiste en el ciclo lisogénico. Muchísimas gracias. Saludos cordiales, yo soy Kelly Villalba y hoy les voy a hablar sobre los priones. ¿Qué es un prión? Los priones son proteínas que se encuentran en mamíferos que pueden ser infecciosas. Se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, localizados en el citoplasma de las neuronas. Algunas características de los priones son: es una partícula celular patógena y transmisible, posee la propiedad de desnaturalizar otras proteínas, son resistentes a las proteasas, no contienen ni ADN ni ARN y no ocasionan una respuesta inflamatoria y no generan una respuesta inmune. Existen 2 estructuras tridimensionales que son la PRPC o proteína priónica y la PRPSC, que es la isoforma normal de la proteína priónica. La PRPC es la forma normal de la proteína y es codificada por el gen PRNP del cromosoma 20 humano. La isoforma PRPSC se produce debido a un cambio conformacional al de la forma normal. Esta se comporta como un agente infeccioso que provoca las patologías llamadas enfermedades priónicas, produciendo síntomas neurodegenerativos fatales tanto en el ser humano como en otros mamíferos. Una vez que se da el cambio conformacional, la PRPSC adquiere la capacidad de transformar la forma normal de la proteína priónica en su forma patológica. Esto es lo que permite que esta proteína no pueda replicarse a sí misma, sea un patógeno transmisible, debido a que la proteína anormal es insoluble. Se deposita en el citoplasma neuronal formando extensos agregados que dañan a las células. Esto conlleva una pérdida de neuronas y presencia de grandes vacuolas que generan el característico aspecto de esponja de cerebro. La conversión de la forma helicoidal de la proteína PRPC a la isoforma anormal PRPSC de hoja plegada beta puede darse por distintos factores. El primero es el plegamiento sin causa aparente, del cual no se tiene aún explicación de por qué ocurre, y este plegamiento provoca las formas esporádicas de la enfermedad. Segundo, la interacción de la PRPSC sobre la PRC, convirtiéndola en PRSC. Esto provoca la forma infecciosa de la enfermedad. Y tercero, las alteraciones genéticas heredadas provocando la forma hereditaria de la enfermedad. Gracias.